La voz del policía cortó el silencio del parque. El sonido fue seco, autoritario. Un hombre negro sentado en un banco levantó la mirada lentamente. Sostenía un libro. Solo estaba leyendo. «¿Qué hace aquí?», preguntó el policía, ya con la mano en la funda del arma. «Leyendo», respondió el hombre con calma. «¿Leyendo?». El policía rió con desprecio. «¿A esta hora, en este lugar? Muéstreme sus documentos». El hombre cerró el libro y obedeció. Manos firmes, mirada tranquila. Pero el policía lo observaba como si tuviera delante a un criminal. «¿Esto es falso?», murmuró el policía, examinando el documento por 2 segundos antes de devolvérselo con desprecio. De pie, manos en la cabeza. Algunas miradas comenzaron a dirigirse hacia ellos. Una mujer dejó de correr. 2 jóvenes sacaron sus celulares y empezaron a grabar. El aire se volvió denso. «Oficial, ¿hay algún problema?», preguntó el hombre. «Sí, el problema eres tú». Sin motivo, el policía empujó el libro que estaba en el banco. Cayó al suelo, esparciendo las páginas sobre la tierra. El hombre respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Por qué me trata así?». «Porque puedo». La respuesta fue rápida, fría, casi susurrada. El hombre guardó silencio. No reaccionó, pero algo en su mirada cambió. No era miedo, era certeza. Solo dijo: «Está cometiendo un error, oficial». El policía se llamaba Ethan Blake, 32 años, 4 en el cuerpo. Ya había recibido 2 advertencias por conducta inapropiada en abordajes, pero nada lo bastante grave como para sacarlo de las calles. Era el tipo de hombre que confundía autoridad con respeto. Ese día estaba irritado. El turno doble, el calor y las horas sin almorzar convertían cualquier mirada neutra en provocación. El hombre frente a él era Michael Carter. Traje sencillo, barba cuidada, reloj discreto. No parecía alguien peligroso. Parecía alguien importante. Y quizás eso era lo que más incomodaba a Ethan. Había en él una calma extraña, el tipo de serenidad que desarma a quien vive siempre a la defensiva. «¿De dónde es?», preguntó el policía, entrecerrando los ojos. «Vivo cerca, trabajo en el gobierno». Ethan soltó una risa breve. «¿En el gobierno?». «Sí, siempre tienen una historia lista, ¿no?». Michael no respondió. Se agachó para recoger el libro que el policía había tirado, pero antes de que pudiera tocarlo, Ethan pisó las páginas. El ruido del cuero de la bota aplastando el papel hizo murmurar a los curiosos. Uno de ellos comentó: «Esto va a traer problemas». El policía lo ignoró. «¿Qué lleva en el maletín?». «Documentos de trabajo». «Ábralo». Michael obedeció. Dentro, solo un cuaderno y un celular. «Nada fuera de lo común, ¿eh?», comentó Ethan con ironía. «Excepto la cara de quien se cree por encima de la ley». Michael lo miró a los ojos. «La ley es la misma para todos, oficial». «Sí, pero el que la aplica soy yo». El silencio que siguió fue cortante. Las personas alrededor ya grababan abiertamente. Un hombre mayor murmuró: «Esto no va a terminar bien». Michael respiró hondo. «¿Puedo hacer una llamada?». Ethan rió. «¿Y a quién vas a llamar? ¿Al presidente?». «Más arriba», respondió Michael sin parpadear. El policía lo miró confundido, pero antes de poder decir algo, el sonido del radio en su hombro crepitó con una llamada de apoyo. La ignoró. Prefería terminar lo que había empezado. El sonido del radio volvió a escucharse, pero Ethan lo apagó. No quería distracciones. «Hagamos esto», dijo. «Vacíe los bolsillos. Despacio». Michael obedeció. Sacó el pañuelo, el celular, la billetera. Los colocó sobre el banco. Las miradas de los curiosos aumentaban. Una mujer susurró: «Él no hizo nada». Ethan la ignoró y dio un paso adelante. «De la vuelta». Michael obedeció. El sonido del guante rozando el tejido del traje fue el único ruido por unos segundos. «¿Está nervioso?», preguntó Michael con voz tranquila. «Cállese», respondió el policía rápido. «No me hable». Michael tragó el silencio. El frío del metal de la placa tocó su brazo. Uno de los jóvenes que grababa gritó: «Está todo grabado, ¿eh? Todo grabado».
Ethan se giró furioso. Nadie se mete. Pero el público no retrocedió. La injusticia ya tenía olor, peso y sonido. Michael miró su libro, ahora arrugado en el suelo, y respiró hondo. «Oficial, solo quiero irme». «Vas a venir, pero conmigo», dijo Ethan sacando las esposas del cinturón. «Por seguridad». «¿Seguridad de quién?», preguntó Michael. Ethan dudó. Por un instante pareció notar lo absurdo de la situación, pero enseguida volvió a endurecer el gesto. «No discutas». Tomó la muñeca de Michael. La fuerza hizo que el reloj se deslizara, golpeando el brazo del policía. El impacto fue leve, pero el sonido metálico resonó como una advertencia. Michael levantó la mirada, firme. Está a punto de arruinar su carrera. La frase sonó simple, pero cortó el aire. Ethan se detuvo por un segundo. «¿Me estás amenazando?» «Le estoy advirtiendo». La respuesta fue serena, directa, sin provocación. La mirada de Michael no temblaba. La del policía, sí. Por un momento, los dos quedaron frente a frente, inmóviles. Detrás de ellos la multitud crecía. El sonido de pasos, cámaras y murmullos formaba un zumbido que llenaba el espacio. Michael rompió el silencio. «Solo quiero hacer una llamada. Una». Ethan rió, pero ahora la risa sonaba forzada. «¿Y a quién vas a llamar entonces?». Michael respondió sin dudar. «A alguien que va a querer saber lo que usted está haciendo aquí». El policía bufó. «Sé perfectamente lo que estoy haciendo». Pero su voz ya no sonaba segura. El viento trajo el sonido distante de sirenas, y nadie sabía si era coincidencia o consecuencia. Michael miró el teléfono sobre el banco. La mano del policía seguía sujetándole el brazo, con fuerza. «Voy a hacer una llamada», dijo con calma. «Es mi derecho». Ethan rió, pero el sonido salió nervioso. «Tu derecho es obedecerme, ¿entendiste?». Michael no respondió. Soltó el brazo lentamente, sin resistencia, y tomó el teléfono. Los curiosos se acercaron más. Varias cámaras ya apuntaban hacia ellos. «¡Deja eso!», gritó el policía dando un paso. «No», respondió Michael, sin alzar la voz. Desbloqueó el celular con el pulgar y buscó un número en la lista de contactos. El tono comenzó. 1, 2, 3 veces. El silencio del parque parecía esperar junto con todos. Ethan bufó. «¿A quién estás llamando? ¿A tu abogado?». Michael levantó la mirada. «No». La llamada fue atendida. La voz al otro lado era grave, formal. «Director Carter, ¿está todo bien?». El nombre quedó suspendido en el aire. «Director». El rostro de Ethan perdió el color. Michael respondió, con el mismo tono tranquilo de siempre. «Estoy siendo objeto de una intervención irregular en Central Park. Necesito que envíen un equipo de integridad de inmediato». El policía retrocedió un paso. ¿Qué director?», tartamudeó. «Está bromeando, ¿verdad?». Michael colgó y guardó el teléfono. Su mirada, serena, ahora tenía un peso distinto. «Creo que su pregunta será respondida en pocos minutos». Ethan miró a su alrededor. La gente grababa todo. El sonido de neumáticos sobre la hierba comenzó a acercarse. 2 autos negros se aproximaban por la carretera lateral del parque, sin sirenas, pero a velocidad constante. El policía dio un paso atrás. ¿Qué está pasando aquí?». Michael no respondió. Solo se agachó, recogió el libro del suelo y limpió la tapa con la mano. «Le dije que era un error». El ruido de los motores se detuvo cerca de la alameda. 4 hombres con traje bajaron de los autos. El público se apartó, abriendo espacio. El parque, que antes parecía tan grande, ahora se sentía pequeño para contener lo que estaba por suceder. Los autos negros se detuvieron a pocos metros. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. Hombres y mujeres de traje salieron con pasos firmes, auriculares en los oídos, miradas atentas. El policía retrocedió otro paso, confundido. «¿Qué es esto?», murmuró. «¿Qué demonios está pasando?». Uno de los agentes se acercó hablando directamente a Michael. «Señor director, ¿se encuentra bien?». El silencio fue absoluto. «Señor director». Las 2 palabras
se esparcieron por el parque como un eco imposible. El rostro de Ethan se tornó pálido. La mano que aún descansaba sobre la funda comenzó a temblar. «¿Director?», repitió sin voz. «¿Director de qué?». Michael lo miró con la misma calma que había mantenido todo el tiempo. «Del FBI». El sonido de las letras parecía no caber en el aire. «FBI». Las personas alrededor se miraron entre sí, murmurando. Uno de los jóvenes que grababa susurró: «Es el director del FBI». El policía dio otro paso atrás. Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó intentando reír. Nadie respondió. Los agentes comenzaron a recopilar información, uno de ellos anotando el nombre y la placa de Ethan. Otro informó: «Señor, el incidente ya está registrado. Las cámaras de los civiles servirán como prueba». Michael asintió. «Asegúrense de que todo se archive de manera transparente». La autoridad en su voz era serena, pero incuestionable. El policía parecía más pequeño, reducido por un peso invisible. Yo no lo sabía, señor», balbuceó Ethan. «No necesitaba saberlo», respondió Michael con frialdad. «Solo debía respetar». El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas. Las miradas de los curiosos seguían fijas en él, algunas con satisfacción, otras con incredulidad. Michael se agachó, recogió el libro del suelo y lo limpió con cuidado. Miró la portada y leyó en voz baja: «Justicia y honor». Título curioso, ¿no le parece? Ethan no respondió. Parecía sin aliento. La rigidez en su cuerpo se disolvió. Ya no era autoridad, era solo miedo. Los agentes se apartaron un poco, esperando órdenes. Michael guardó el libro en el maletín y miró al policía por última vez. «Espero que haya aprendido el significado de la palabra error». Ethan bajó la cabeza. El sonido del viento era lo único vivo entre ellos. Los agentes acordonaron el área. El público, poco a poco, comenzó a dispersarse, todavía comentando en shock. Ethan permaneció quieto, sin saber qué hacer con las manos. El sudor le corría por la nuca, la respiración entrecortada. Uno de los hombres de traje se acercó a Michael y habló en voz baja: «Señor, el protocolo de observación ha concluido. Todo está registrado». Ethan levantó la cabeza, confundido. «¿Observación?», repitió. «¿De qué está hablando?». Michael lo miró un instante antes de responder. «Usted estaba siendo evaluado, oficial Blake». «¿Evaluado?». Ethan dio un paso al frente, incrédulo. «¿Evaluado por quién?». «Por mí». El silencio volvió a hacerse pesado. Michael continuó, con tono firme pero sin ira. Había denuncias sobre su conducta en intervenciones, uso excesivo de fuerza, discriminación, lenguaje abusivo. Ninguna había sido comprobada, hasta ahora. Ethan quedó mudo. Las palabras lo golpeaban como puñetazos lentos. Michael dio un paso más cerca. «Pedí verlo con mis propios ojos. Elegí un lugar público, sencillo, para entender lo que sucede cuando nadie está mirando». El policía negó con la cabeza. Esto es una trampa». «No», respondió Michael. «Es un espejo». La frase lo atravesó por completo. Ethan miró alrededor buscando un punto de apoyo, pero el parque parecía vacío, aunque estuviera lleno de gente. Todo lo que veía eran ojos observando, registrando, juzgando. Michael cruzó los brazos. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Ninguna orden lo obligaba a actuar como lo hizo. Fue su elección. Ethan intentó justificarse con la voz temblorosa. Yo solo... ¿Solo qué?», interrumpió Michael sin elevar el tono. «¿Solo siguió el instinto de tratar a alguien diferente como sospechoso?». El policía desvió la mirada. El silencio entre ambos era más fuerte que cualquier grito. Michael respiró hondo y concluyó: «Lo que ocurrió aquí será usado en su proceso interno, pero más que eso servirá como ejemplo. El problema no es solo lo que hizo, es lo que creyó que podía hacer». Ethan bajó la cabeza. El sonido distante de un perro, una bicicleta pasando, el ruido de la ciudad volviendo a la vida, nada parecía real. Michael dio 2 pasos hacia atrás, regresando al banco donde todo había comenzado. Se sentó, abrió el libro arrugado
y lo colocó sobre su regazo. «Aún puede elegir cómo será recordado, Blake», dijo finalmente. «Pero elija bien». El policía permaneció inmóvil. Era difícil saber si estaba más avergonzado o destrozado. Michael simplemente volvió a leer. El parque estaba casi vacío ahora. El sol ya se había ido, dejando el cielo en un tono anaranjado apagado. Michael seguía sentado en el mismo banco, el mismo donde todo había comenzado. Pasaba las páginas del libro con calma, intentando enderezar las hojas arrugadas. Al otro lado, Ethan permanecía de pie, rodeado por 2 agentes. Uno de ellos informó: «Está suspendido hasta nuevo aviso. Entregue el arma y la placa, por favor». Vaciló, pero obedeció. El sonido metálico de la placa cayendo en la pequeña caja de pruebas resonó más fuerte de lo que debería. Michael lo observó en silencio. No había ira en su mirada, solo cansancio. El cansancio de quien ya ha visto esto demasiadas veces. Ethan respiró hondo. «Yo no imaginé que sería así». Michael cerró el libro y respondió sin alzar la voz: «Nadie lo imagina. Por eso sigue ocurriendo». El policía guardó silencio. Miró a su alrededor. El parque, los árboles, las pocas personas que aún murmuraban a lo lejos. Por primera vez, parecía comprender lo pequeño que era frente a todo aquello. Michael se levantó, caminó hacia él, despacio. Se detuvo a pocos pasos de distancia y dijo: «El uniforme es un símbolo, Blake. No te da poder sobre los demás, te obliga a protegerlos». Ethan mantuvo la mirada baja. Michael continuó: «El uniforme no te convierte en un hombre mejor, pero puede mostrar en segundos quién eres en realidad». El silencio después de eso fue largo, casi respetuoso. Los agentes comenzaron a alejarse con el policía, guiándolo hacia el coche. Antes de entrar, Ethan giró el rostro y miró a Michael. «Lo siento». Michael solo asintió. «Espero que de verdad lo sientas, porque así es como empieza el cambio». Volvió al banco y se sentó nuevamente. La brisa soplaba suave, trayendo el sonido distante de las calles de la ciudad. A su alrededor, el parque parecía recuperar la vida, como si nada hubiera pasado. Pero el suelo aún guardaba la marca de un libro caído y de una lección dejada. La narración podría cerrar con un tono reflexivo. Esa tarde, un error se convirtió en espejo, y por un instante, la justicia no vino de las leyes sino del ejemplo, porque el poder sin empatía es ruido, y la autoridad sin respeto no es más que miedo disfrazado. El parque volvió a quedar en silencio. El mismo banco, el mismo hombre, el mismo libro abierto sobre el regazo. Pero nada allí era igual. El viento soplaba ligero, llevándose el final de un día que nadie olvidaría. Michael siguió sentado, leyendo. El murmullo de la ciudad sonaba demasiado lejano para alcanzarlo. Había cumplido con lo que debía hacer, y el silencio que quedó era más fuerte que cualquier grito. El uniforme puede dar voz, pero solo el carácter merece ser escuchado. A veces el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, cuando creen que nadie las está mirando. ¿Y tú? ¿Crees que el poder revela quién somos? ¿O solo expone lo que escondemos detrás de la autoridad? Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte, no por obligación ni por costumbre, sino porque de vez en cuando una historia puede hacernos ver el mundo con otros ojos, y tal vez la próxima hable directamente contigo.